Uf, la empanada sanpedrana, yo creo que esa me la daban para acompañar el tetero. Sí, sí, yo siempre recuerdo. Y lo de la empanada sanpedrana, bueno, las señoritas Lasprilla que le cuento, Carmelita Lasprilla, vivían aquí por la vuelta por la octava. Y María Lasprilla, que viene siendo como bisabuela de Alberto Castillo, el del restaurante Rusi. Ellas hacían esos amasijos. Más abajito Inés Bernal, que todavía ahí tienen el horno de leña y todavía hacen pan de leña. Más abajo estaba Blanca Bernal, es decir, que aquí había una cantidad de panaderías y en todas hacían esa empanada. Pero en sí, sin estar organizada, institucionalizada, digámoslo así, por la alcaldía, tradicionalmente se hacía la ruta de la empanada con todas estas panaderías. Ellas son señoras que han fallecido y pues desafortunadamente ya sus hijos no siguieron esas tradiciones. Entonces alguien decía, es que esa se la inventó mi abuela y yo tengo la receta manuscrita. Yo me puse a investigar desde el tiempo de mis tías y todo eso y lo que ellas comentaban. Y resulta que esta empanada, obvio que no es muisca, comenzando porque los productos que se utilizan en esa empanada no eran de acá. El garbanzo, por ejemplo, es de origen árabe. Entonces no es de acá. Esas empanadas leí que en alguna guerra las llevaban como fiambre, ¿sí? No era como aquí que el fiambre iba en una hoja de rea, la gallina, el arroz, sino que allá en esa masa echaban lo que hubiera de comida. Entonces que quedó del poco mercado, de lo poco que tenía una familia al iniciar la guerra. Había el marranito, había la gallina, había unos cultivos, entonces hacían en el arroz y hacían la empanada y le echaban un pedacito de cada cosa. Bueno, aquí se han perdido muchas comidas. Digamos, si la típica que se ha mostrado, la empanada sanpedrana. Pero si vamos a ver, se han perdido las mazamorras, cuchucos, los guiso de pata, guiso de cola, bueno, una cantidad de cosas que se conseguían acá, el pepino relleno. Y eso ya no, uno llega a comer en cualquier parte y es siempre la misma pasta, los mismos frijoles, se perdió toda esa buena comida. Por los sabores, me gustan los sabores, me gusta, digamos, también como tener esos recuerdos, mantener ese recuerdo, esa tradición de lo que ha sido el sector, la familia. Y para mí no hay nada más satisfactorio que cuando la gente se toma un sorbo y dice, uy, qué cosa tan exquisita, así la hacía mi abuela. ¿Sí? Entonces eso es lo mismo la empanada, que la gente recuerde que cuando tome o cuando muerda lo que uno venda, evoque ese pasado, tenga ese recuerdo de sus ancestros. Eso, para mí es importante mantener la tradición. ¿Quieren entrar allá para la industria? Hágame favorito, sí, para allá. Se llama Fábrica de Chicharrones El Tranquero. Porque en una época esta era la salida y entrada al llano. No había otra entrada. Cuando yo fundé, entonces, El Tranquero. Aquí le preparo tamales rellenas de cerdo, chicharrones, patacones, todo eso en la estufa a carbón. Por lo que se mantiene caliente la comida. Entonces, ¿qué mejor que un horno de estufa de carbón? En una época me ayudaban mis hijos, 2, una hija y un hijo. Trabajábamos todos 3. Yo soy llanera, yo soy sabanera, por allá las sabanas de Tilo de Irán. Y la guerra nos desplazó para la selva en el 48. Duramos en la selva 6 años. Por supuesto, analice cuántos años tenía yo.
En la selva me crié por allá con los animales. Allá en el monte, por allá completamente la selva. Y después mi padre nos trajo a estudiar a la escuela. Y entonces por eso me quedé en Sogamoso. Uy, hace ya como unos 70. Machete. Y el cuchillito para los cueros, le voy a mostrar cómo los hago. Eso es con un cuchillito chiquitico. Toca fritar el plátano porque si no se daña el... Esos son unos recuerdos tan bonitos. Eso es amor. Eso es amor. Así no fuera la propia mamá de uno, la tía, la abuela, la persona que lo ayudó a criar, las empleadas que había en ese tiempo, que eran las nanas, que también daban mucho amor. Entonces, ese es digamos, el afecto a través de la comida, que se ha perdido totalmente. Ahora ya no se sientan en las cocinas, porque esa era otra tradición. Sentarse en la cocina a comer y hablar de cómo les fue en su día, contar historias viejas, mitos, leyendas, cantar, echar chistes. Y era muy agradable. Hoy la gente ni siquiera se reúne alrededor del televisor y ya se acabó toda esa unión.